Un día normal de pesca se convierte en una masacre donde 7 personas son asesinadas. Una estudiante de 15 años mata a su compañero de clase por un amor no correspondido. Un amante organiza una venganza mortal contra su ex. Y un hombre común muere después de visitar el centro de reclutamiento militar. ¿O alguien lo ayudó a hacerlo? Hoy hablaremos de los casos criminales más sonados de la región de Zitomir, queridos. Así que pónganse cómodos. Eso es aterrador. A la pelea llegaron veteranos de la ATO en el conflicto con los cuales murieron 7 personas. ¿Defensa propia o asesinato? Novoselicia, en Zitomir, es similar a muchos pueblos de Ucrania. Casas parecidas con huertos, la Casa de la Cultura, el Consejo del Pueblo, una tienda y una parada. Creo que pocos de ustedes conocerían Novoselicia si no fuera por un solo evento, además de este video. Un tiroteo masivo en el que murieron 7 personas. Ese evento ocurrió en la noche del 21 al 22 de mayo de 2022. Después de eso, el pueblo literalmente se quedó paralizado. Primero, las víctimas eran militares y voluntarios. Segundo, casi todos en Novoselicia conocían al tirador, pero nadie imaginó de lo que era capaz. Anatoly Zaharenko llegó a Novoselicia a finales de los años 90 del siglo pasado. Yo ya estoy aquí. En el 93 renuncié a la ciudadanía rusa y obtuve la ciudadanía ucraniana. O sea que prácticamente desde el primer año tiene deudas. Prácticamente sí. Yo estoy en Ucrania todo el tiempo. Nunca he salido de aquí. La única vez fue en 2006. Viajé a Novosibirsk para ver a mi madre. Ella todavía estaba viva. Algunos dicen que la familia era tranquila y pacífica, pero otros la recuerdan diferente. Dicen que Anatoly tenía un carácter explosivo, por eso los problemas eran constantes. A continuación, una cita. En general, él era alborotado, tenía un temperamento explosivo, así es. Cuando aún no vivíamos aquí, él y su esposa discutían. Tuvieron un hijo que falleció, pero no sé los detalles. Él no vivía aquí sino en los estanques. Los estanques de los que habla la residente local eran la pasión de Zaharenko. En particular, de ellos obtenía ingresos, pescaba peces, invitaba a quienes quisieran descansar. Por supuesto, no era gratis. Esto fue lo que una vecina del pueblo contó a los periodistas en 2020. Tiene buena esposa y trabaja en el consejo municipal. No están divorciados. Él ganaba dinero con ese pescado y pasaba más tiempo allá, aunque venía a casa. Muchas personas lo visitaban para descansar y nosotros también cuando éramos jóvenes. Él ha trabajado allí desde hace mucho tiempo. Nosotros íbamos, nadábamos y descansábamos. Nadar y descansar. Llegamos en mayo a esos estanques donde Zaharenko y 8 amigos prácticamente vivían y trabajaban. Los invitados de Kiev querían celebrar el cumpleaños número 44 de Roman Hanenko, uno de su grupo. Entre los visitantes estaban Volodymyr Kuprianov, Skender Osmanov, Vitaly Bulchin, Vladislav Mamichenko, Andriy Moskalets, Vadim Fedyunin y Alexander Bilous. Todos eran ex participantes de la operación antiterrorista y guardias nacionales activos o voluntarios. El menor tenía 30 años y el mayor 60. Ya habían llegado antes a Novoselicia. La mayoría de ellos ya conocían a Zaharenko desde hace tiempo. Ya habían venido varias veces a visitarlo para descansar. Durante años, entre los hombres no hubo relaciones hostiles ni conflictos. El 21 de mayo tampoco había indicios de que algo pudiera desarrollarse de una manera inusual para todos. Llegaron, se saludaron, pescaron, asaron carne, bebieron, hablaron de corazón y poco a poco el cansancio los llevó a dormir. Este lugar permitía no regresar a casa y quedarse a pasar la noche en las cabañas cerca del estanque. Al final, en la glorieta solo quedaron 2 invitados y Zaharenko. No se sabe con certeza de qué hablaban los hombres, pero lo que sí está claro al 100% es que cuando la mayoría del grupo se fue a dormir, se escucharon disparos. Una tras otra, las balas salían de la escopeta y atravesaban a los invitados.
los mismos que, literalmente, unos minutos antes estaban sentados en la glorieta descansando. Primero murieron 2, luego las balas se llevaron la vida de otros 2 y después el asesino fue por los demás. De los 4 amigos sobrevivientes que dormían en la casita, solo Vadim Fedyunin se salvó. Él escuchó un disparo detrás de él. No había dudas de si intentaban dispararle a él. La respuesta era obvia. Para evitar el destino de sus amigos, Fedyunin corrió al pueblo y buscó ayuda entre los vecinos. Él golpeaba las puertas y gritaba, tratando de explicar la situación en pocas palabras y convencerlos de que le abrieran la puerta. No encontró a personas tan valientes de inmediato, pero al final la suerte le sonrió al hombre. Personas solidarias lo ayudaron y llamaron a la policía y una ambulancia. Los policías que llegaron después quedaron impactados. Incluso los más experimentados no recordaban una escena tan aterradora de un tiroteo masivo. Dada la indudable resonancia del caso, al lugar de los hechos llegaron el entonces jefe de la policía local, Sergei Krupey, y el subdirector de la Policía Nacional de Ucrania, Oleksiy Rudenko. El principal sospechoso no fue otro que el arrendatario de los estanques, Anatoly Zaharenko. Tras los hechos en Novosibirsk, el Tribunal de Distrito de Korolyov, en Zitomir, eligió la medida cautelar para Zaharenko. A la audiencia lo trajeron bajo una fuerte escolta. En el edificio del tribunal fue acompañado por varias decenas de agentes de la ley. También fueron sin precedentes las medidas de protección. El hombre llevaba un chaleco antibalas y un casco de Kevlar. Zaharenko entonces se dirigió al tribunal y declaró que sus acciones no fueron otra cosa más que defensa propia, pero se negó a contar la mayoría de los detalles sobre esa noche y la esencia del conflicto entre él y los hombres. A continuación cito, fue defensa propia. Si no me hubieran disparado, yo no habría abierto fuego. No tenía intención de matar a nadie, nunca antes había matado a nadie, y mucho menos quería hacerlo esta vez, si no me hubieran disparado. No estaba bajo los efectos de drogas ni de vodka, estaba completamente sobrio, pero en cualquier persona, la psique reacciona en defensa propia. Eran 8 personas y yo solo, de noche. No me escondí. Llamé a la Oficina Estatal de Investigaciones y avisé a las autoridades. Me senté, esperé, llegaron las autoridades, me acerqué y puse la escopeta en el cofre. Pude haber huido, pero no lo hice porque soy una persona honesta. Así que ese día, el tribunal anunció la decisión de dejar al sospechoso bajo custodia por 60 días sin posibilidad de fianza. Las autoridades anunciaron rápidamente las principales suposiciones sobre lo sucedido. Cito, esto aparenta ser un conflicto doméstico originado por el consumo de vodka y cerveza. El resultado, 7 muertos. Estas personas eran amigas desde hace más de 10 años, pero lamentablemente así fue. Según el comentario oficial presentado, elaborado de acuerdo con la versión de la investigación, 2 vacacionistas y el arrendatario del estanque realmente estaban bebiendo alcohol juntos. En este proceso surgió un conflicto entre los hombres. Como resultado, el sospechoso mató primero con una escopeta de caza a los 2 hombres con los que estaba bebiendo, y luego fue a la cabaña donde había otros 6 hombres y disparó a 5 de ellos. Uno de ellos, les recuerdo, Vadim Fedyunin, logró escapar al pueblo, desde donde informó a la policía sobre el incidente. Ya en el juicio, Fedyunin contó que conocía a Zaharenko desde hacía más de 15 años. El día del asesinato, el grupo pescaba y asaba carne junto al estanque cuando se les unió Zaharenko. Fedyunin dijo que todos bebían y poco a poco se fueron a dormir. Todo estaba bien. Casi quedándose dormido, Fedyunin escuchó disparos y gritos y saliendo de su saco de dormir, empezó a despertar a los otros hombres. A continuación, cito al hombre. Les dije que parecía que Anatoly había disparado. Luego Yanenko abrió la puerta y preguntó qué había pasado. No alcanzó a terminar la frase. Se escuchó un disparo y él cayó muerto. Los muchachos se despertaron y empezaron a preguntar qué había pasado. El acusado entró con la escopeta y me apuntó con los cañones. Bulchin, otro amigo, ya había logrado levantarse y correr hacia la esquina donde estaban las cosas, tal vez por un cuchillo, no lo sé. Luego él agarró los cañones del acusado y yo me levanté para ayudarlo.
Según las palabras de Fediunin, Zaharenko jaló la escopeta hacia sí mismo, después de lo cual se escuchó un disparo que resultó en la muerte de Vitali Bulchin. Cita: escuché cómo le dispararon a quemarropa a Bulchin, más o menos en el pecho, y entendí que él también había muerto. Salté por encima de él y el acusado le arrancó el cañón de las manos, y mientras corría, iba tirando los cartuchos en el pasillo. Corriendo hacia la calle, escuché cómo recargaba, y al oír un disparo a mi espalda, alcancé a saltar bruscamente hacia la derecha. A los 5 segundos hubo otro disparo, y a los 10 segundos 2 disparos más, y después de 3 a 5 minutos escuché cerca de 20 disparos. Me di cuenta de que había llegado al rifle de Biluz por los sonidos. En el lugar de la balacera había suficientes armas homicidas. Durante el incidente, las autoridades sacaron 6 armas de fuego que estaban registradas y pertenecían a los participantes del evento. Resultó que Zaharenko no solo era pescador y arrendatario, sino también cazador profesional. Él poseía una escopeta de calibre 16, mientras que los fallecidos tenían rifles de caza Remington, Ruger AKMS-MF-1, Sid Broyard Z-15 y una pistola traumática PMT. Pero eso aún está lejos de ser todos los detalles. El 22 de mayo, varios medios publicaron un material con el comentario del hermano de Anatoly Zaharenko, el señor Víctor. Comentario de que los policías locales exigían a Anatoly dinero y pescado, a cambio de no ponerle obstáculos para que pudiera llevar a cabo su negocio. El 21 de mayo, la Oficina Estatal de Investigaciones detuvo al jefe de policía del distrito por soborno. Por la noche, según Víctor, unos militares conocidos llegaron con su hermano sospechando traición. No buscaban tanto descansar, sino resolver asuntos. Pero no vale la pena explicarle a Zaharenko cómo debe manejar el negocio y a quién debe denunciar. Estos conflictos supuestamente causaron el asesinato masivo. La entonces vocera de la policía de Chitomir, Alla Vaschenko, confirmó en ese momento que Anatoly Zaharenko realmente figura en el caso sobre la detención de un policía por soborno, pero enfatizó que no es lógico vincular estos dos eventos. A continuación, la cita. Es la misma persona que figuraba en la denuncia del policía por soborno, pero vincular la denuncia del policía con la aparición de este grupo de hombres no es lógico, ya que ellos llegaron antes de esa denuncia, aparecieron ahí en la noche del 20 al 21 de mayo, y la denuncia ocurrió el día 21 de mayo, es decir, ellos llegaron a pescar sin saber todavía sobre ese evento. El 25 de mayo de 2020, Vitali Bunechko, jefe de la administración regional de Zitomir, calificó de manipuladoras las tentativas de vincular ambos casos durante una conferencia en línea. Además, agregó que el asesinato de 7 hombres no tenía ninguna relación con el hecho de documentar el soborno. Los compañeros de los fallecidos también declararon que no creen en la versión sobre algún tipo de ajuste de cuentas. A continuación, una cita. Si alguno de los muchachos va a un ajuste de cuentas, no se quedan a dormir en el mismo lugar. No comen ahí, no pescan ahí y no asan carne ahí. ¿De qué ajuste de cuentas hablan si solo vinieron a descansar tras la rotación? Este comentario, admitámoslo, es muy lógico. De una u otra manera, al final, para reconstruir el panorama completo del suceso, los policías ordenaron cerca de 200 pericias y debían celebrarse alrededor de 100 audiencias judiciales. Pero en cierto momento, el proceso prácticamente dejó de llevarse a cabo. Al principio, en septiembre de 2021, Zaharenko declaró 2 veces que cambiaba de abogados. Acusó a los defensores de colaborar con la fiscalía. Mis abogados durante 1 año y medio, no me defendieron correctamente. Ellos me convencieron de quedarme callado, de no decir nada, eso es un hecho. Durante este 1 año y medio y al terminar la investigación, no me permitieron conocer sus resultados. Eso incluso lo puede confirmar el fiscal. El nuevo abogado pidió que a su defendido le dieran arresto domiciliario en vez de prisión preventiva, alegando el deterioro de la salud de Zaharenko. El tribunal lo negó, pero las audiencias se pospusieron varias veces por la salud del acusado. De repente, su presión arterial aumentaba mucho. Más tarde el hombre incluso fue hospitalizado 2 veces y, por supuesto, las audiencias se pospusieron de nuevo. Debido a que le subió la presión y tuvo problemas con el corazón,
Se llamó a una ambulancia y Anatoly Petrovich fue hospitalizado. Sin embargo, en adelante será el hospital quien decida qué acciones tomar respecto al tratamiento. En enero de 2022, el acusado y su defensor solicitaron la recusación del tribunal colegiado, expresando dudas sobre su imparcialidad. Esa solicitud tampoco fue aceptada, pero aún así el examen del caso se pospuso cuando comenzó la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. El 17 de julio, a Zaharenko le extendieron la detención y el 27, haciendo referencia a las recomendaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al deterioro de la salud del hombre, lo cual realmente tuvo lugar. El tribunal le cambió la medida cautelar de detención por arresto domiciliario las 24 horas. Familiares del sospechoso dicen que tras el tiroteo en el estanque, el hombre sufrió 2 infartos en el centro de detención preventiva. En agosto de 2022, la jueza Ina Sinevich anunció su recusación, por lo que se necesitó tiempo para nombrar a un nuevo juez. Pero después de la recusación, debido a la falta de jueces, no fue posible formar de inmediato un nuevo tribunal con una composición renovada. Ella comenzó a trabajar en el caso solo a finales de 2022. Al acusado le cambiaron nuevamente la medida cautelar por su estado de salud. El arresto domiciliario, las 24 horas, se convirtió entonces solo en arresto nocturno, y así continuó hasta diciembre de 2024, porque el 17 de diciembre de 2024, el acusado falleció. La muerte ocurrió en el hospital, a donde lo llevaron para un examen 2 días antes. El hijo del sospechoso, Oleksiy, comentó brevemente lo sucedido así. Se quejaba de dolor en el abdomen, en la espalda, lo llevaron en ambulancia, se le rompió la aorta. Los médicos notaron problemas con ella hace medio año. Se estaba disecando, había que reemplazarla, pero nadie se atrevió a operarlo. Decían que la operación era complicada, que tomaría 8 horas y que simplemente no saldría de la anestesia. El hijo dijo que tras quejarse de dolor, a Anatoly le inyectaron analgésicos. Cuando las medicinas dejaron de ayudar, fueron al hospital, pero ya no pudieron salvarlo. Así que, con la muerte del hombre, el caso penal prácticamente se quedó sin su principal sospechoso. Algo así. Saqué el cuchillo y lo abrí en silencio. Al verlo moverse, lo jalé. Él gritó: «Katia, suéltame», y forcejeó. Luego empecé a seguir cortando. El 12 de julio de 2021, alrededor de las 6 de la tarde, Danil Romaniuk, de 14 años, se despidió de su mamá y fue a acompañar a su amigo a la parada. El chico prometió regresar pronto a casa, pero cuando después de 3 horas no apareció, la mujer empezó a preocuparse. Ella marcaba una y otra vez el número de su hijo. Cuando eso no dio resultados, empezó a llamar a sus amigos. Ninguno de ellos sabía a dónde había ido el chico. Después de unas horas, la madre de Danil finalmente obtuvo la respuesta a esa pregunta, pero resultó ser increíblemente dolorosa y también trágica. La señora Olga, madre del desaparecido, no encontró tranquilidad en toda la tarde y noche, lo cual es comprensible. Ella continuó buscando activamente a su hijo, publicando un mensaje en las redes sociales y pidiendo ayuda a conocidos, quienes a su vez lo compartieron en grupos y recorrieron la zona. Al amanecer, al no hallar al adolescente, la señora Olga pidió ayuda a la policía. La mujer le contó a los agentes sobre Mikola, el amigo al que Danil acompañó antes de desaparecer. Los chicos, amigos desde el jardín de niños, solían andar juntos en bicicleta, y ese día no fue la excepción. La policía interrogó de inmediato a Mikola. Él contó que se reunió con Danil y pasó tiempo con él. Y luego llegó su compañera de clase de 14 años, Katerina. Danil se fue a pasear con ella y Mikola simplemente se fue a casa. Un dato clave es que antes de ver a Katerina, Danil pidió el teléfono de un amigo para llamar. Al revisar las llamadas salientes, los policías encontraron un número que no estaba guardado en sus contactos y de hecho lo marcaron. Contestó una mujer, quien dijo que ese era el teléfono de su nieta, que actualmente vive en Saitomir. Después se supo que esta mujer tenía otra nieta, Katerina, con quien Danil fue visto por última vez. También la hallaron e interrogaron. La chica contó que, efectivamente, el día antes de la desaparición, vio al chico. Ese día,
alrededor de las 7 de la tarde, estuvieron juntos en el bosque. En algún momento, Daniil empezó, pues, como a acosar a su compañera de clase, a ella. La chica dijo que estaba dispuesta a tener relaciones sexuales con él, pero solo si oficialmente se convertían en pareja. Pero esa opción no le pareció bien al chico. Los adolescentes discutieron y Daniil empujó a Caterina, quien cayó, se levantó y huyó de su compañero. Ella simplemente no sabe qué le pasó después. Mientras la policía interrogaba a los testigos, los amigos del desaparecido seguían buscándolo. Mientras revisaban el sótano de una construcción abandonada, notaron huellas de zapatos en la arena. Algunas de ellas eran de menor tamaño y parecía que pertenecían a una chica. Otras eran más grandes y probablemente de hombre. Así que, siguiendo esas huellas, los amigos de Daniil pronto vieron sangre. Luego, al encontrar pruebas más valiosas, los adolescentes llamaron inmediatamente a la policía. Los agentes de la ley llegaron al lugar, inspeccionaron cuidadosamente la construcción inacabada y pronto encontraron un cuerpo. Era el cuerpo del desaparecido Daniil. Estaba cubierto de arena y rodeado de ladrillos. Desde el inicio fue evidente que era una muerte violenta. Las manos del joven estaban atadas a la espalda con cinta adhesiva ancha. Su cuello estaba cortado y en la zona del pecho se veían varias heridas profundas hechas con un objeto afilado. Aún no se sabía con qué. La posición de la muñeca mostraba que Daniil luchó y trató de liberarse. Todo indicaba que antes de morir, la víctima sufrió torturas brutales. Resultaba difícil imaginar a alguien capaz de tal crueldad, pero ya el 14 de julio, las autoridades informaron que habían detenido a un sospechoso. O más bien, a una sospechosa. Resultó ser la misma compañera de clase de Daniil, Caterina. Durante el allanamiento en su domicilio, la policía encontró ropa ensangrentada, cinta adhesiva ancha y un cúter. Los investigadores pensaron que podría ser el arma homicida. A los agentes también les sorprendieron los testimonios de Anastasia, hermana de la sospechosa. Esa noche, Caterina iba a una cita con Daniil y tras el encuentro, Anastasia la vio cerca de un edificio en construcción alrededor de las 7. Su ropa y su cuerpo estaban sucios. Cuando le preguntaron qué había pasado, Caterina respondió que Daniil la había empujado, pero no quiso contar detalles y simplemente se fue a su casa a cambiarse de ropa. Unos días después de la detención de la joven, el entonces jefe de la Dirección Principal de la Policía Nacional en la región de Chitomir, el señor Yuri Olinik, contó que Caterina confesó por sí misma lo que había hecho durante el interrogatorio, aunque no de inmediato. Al principio, ella afirmaba que por la noche pasó tiempo con la víctima en una construcción sin terminar, que supuestamente él tropezó accidentalmente, cayó y pues murió. Caterina simplemente se asustó y pensó que ella o sus padres terminarían en la cárcel, así que escondió el cuerpo cubriéndolo con piedras. Pero, considerando las heridas en el cuerpo del chico, era obvio que esa historia era completamente inventada. Bajo la presión de las pruebas, la chica se vio obligada a cambiar su declaración y confesar el asesinato. Pero a pesar de esto, muchos dudaban y siguen dudando de que una niña de 14 años pudiera quitarle la vida a su compañero por sí sola. Daniil era alto, andaba en bicicleta y jugaba fútbol en la escuela, con complexión atlética, mientras Caterina era mucho más pequeña. Así que empezaron a circular rumores en el pueblo sobre un posible cómplice, o tal vez varios cómplices que ayudaron a la chica a cometer ese crimen. Olga, la madre del fallecido, tampoco descartaba esa versión. En los comentarios de una comunidad local, bajo una publicación sobre crimen, una mujer escribió: "Esa chica y sus cómplices ataron con cinta las manos, boca, piernas y le cortaron el cuello. Sobre el cuerpo de mi hijo muerto, aún se burlaron, lo cortaron y golpearon con piedras. ¿Cómo puedo yo, como madre, decirles lo que hay en mi alma y en mi corazón?". Por su parte, la madre de Caterina declaró que no cree en absoluto en la culpabilidad de su hija. La mujer relató que durante un interrogatorio oyó de Caterina que, tras la desaparición de Daniil, recibió una llamada nocturna con amenazas de su amigo Mikola, quien confesó haber apuñalado a su compañero y le ordenó ayudar a encubrir el crimen en una construcción inconclusa. En caso de negarse,
él amenazó con echarle toda la culpa a la chica. Sin embargo, esta versión no fue confirmada. El operador de telefonía proporcionó el detalle de las llamadas desde el número de Mykola, y gracias a esto se logró demostrar que él no llamó a Katerina esa noche. A pesar de que la chica mentía, se contradecía y cambiaba frecuentemente su testimonio. Incluso las autoridades al principio tenían dudas sobre su culpabilidad, al menos sobre si solo ella era responsable. Como demuestra la práctica, las confesiones no siempre son verídicas y no había muchas otras pruebas en el caso, o simplemente no se hicieron públicas. Se sabe que en la reconstrucción de los hechos, Katerina indicó el lugar donde luego hallaron el celular y pertenencias de la víctima. Además, ella contó en detalle dónde y cómo le dio los golpes a Danil, y su testimonio coincidía con la naturaleza de las heridas encontradas en el cuerpo del joven. Fue precisamente después de eso que la policía ya no tuvo ninguna duda sobre la culpabilidad de esta chica. Sin embargo, el motivo del crimen seguía siendo un misterio, al menos hasta cierto momento, por supuesto, hasta que la propia chica lo contó públicamente. Pero, para entender la razón de este crimen, es necesario conocer un poco más sobre la relación que unía a Danil y a Katerina. En general, aquí hay varias versiones diferentes. Los profesores del gimnasio, donde estudiaban los adolescentes, dicen que casi no se comunicaban. Según los maestros, el chico era el alma del grupo, comunicativo y sincero. Realmente tenía autoridad entre sus compañeros de clase y otros estudiantes, tenía buenas calificaciones y era activo en los deportes. Katerina, en cambio, por su carácter, era completamente lo opuesto a él. La chica solo tenía una amiga, era reservada, inconstante y no siempre honesta, y era indiferente a los estudios. Bueno, eso ya es otra cosa. Según los maestros, entre ella y Danil había una relación normal de compañeros. No había agresión, no eran enemigos ni amigos cercanos. Mientras tanto, los familiares de Danil dicen que Katerina lo molestaba porque a él le gustaba otra, y ella intentaba llamar su atención cruzando sus límites personales. En una ocasión, ella le rompió la manga del saco al chico y en otra intentó tocarle los genitales. De nuevo, según los familiares. Pero al mismo tiempo, los compañeros de Katerina y Danil tienen una versión completamente diferente. Según sus relatos, entre la chica y el chico realmente había una relación romántica. Durante algún tiempo incluso salieron, pero era una relación sin compromisos. Entre ellos había una relación sexual, según el testimonio de conocidos. Al menos una vez, la pareja fue a ese edificio en construcción para dejarse llevar por sus sentimientos, ya que a Danilo también le gustaba a otra chica. Él hacía todo lo posible por ocultar su relación con Katerina, y Katerina, por lo que parece, quería ser como una pareja oficial. A ella no le agradaba mucho que, en esencia, solo la usaran para satisfacer necesidades fisiológicas. Y, por lo visto, esta versión es la que más se ajusta a la realidad, ya que al final fue la misma Katerina quien la confirmó. Según su confesión, ese día, alrededor de las 6 de la tarde, el chico fue quien se puso en contacto con ella y le propuso verse. Al principio, intentó que nadie sospechara de su relación con Katerina, así que le dijo a su amigo que se iba a casa, pero en realidad fue a encontrarse con la chica. Fueron juntos a ese mismo edificio en construcción. Danil dejó su bicicleta cerca. Luego, los adolescentes bajaron al sótano, donde planeaban dejarse llevar por sus sentimientos una vez más, pero en algún momento, Katerina sintió enojo y agresión hacia Danil. Entonces, recordó que llevaba consigo cinta adhesiva, un cúter y cuchillas de repuesto. La chica llevaba todo eso para cortar flores, ya que se dedicaba a hacer un herbario. Pero esa vez, Katerina decidió usar todo eso para otro propósito. Le propuse que hiciéramos juegos de roles. Él aceptó, se sentó y le dije, déjame atarte las manos. Él dijo, bueno, está bien. Le até las manos y le pregunté, ¿puedo cubrirte la cara con una gorra? Me da pena. Saqué un cuchillo y lo abrí en silencio. Luego Danil dice, ¿vas a empezar? Y yo le digo, sí, voy a empezar. Antes de que me sentara sobre él, me dio un condón para que se lo pusiera. Tomé el cuchillo, así fue al principio. No gritó, solo estuvo muy silencioso. Y dijo, Katia, tengo miedo, bla, bla, bla.
y luego dijo, Katia, déjame así, quiero morir. E hizo como que se murió, y yo pensé, no soy tonta, y empecé del otro lado. Ya después del asesinato, la chica empezó a llevar ladrillos al cuerpo y a colocarlos cerca del cuerpo para ocultar todo. El condón mencionado por Caterina en su confesión fue hallado después por los agentes en la escena del crimen y también se usó como prueba en el caso. Según Caterina, ella mató al chico porque en mayo él la agredió sexualmente después de que ella le dijera que solo quería una relación normal y que ya no iba a acostarse con él solo porque sí. Y en algún momento quise hacerle daño, no sé, simplemente sentí alegría al pensar que pronto iba a morir. En octubre de 2021, el caso del asesinato de Daniil Romaniuk fue enviado a la corte. Más de un año después, en noviembre de 2022, el jurado declaró a Caterina culpable de asesinato intencional del joven, cometido con especial crueldad. El veredicto, 13 años de prisión y más de 1 millón de grivnas como compensación moral que la familia de Caterina debe pagar a las víctimas. En la sentencia se dice que la acusada no reconoció su culpa. De esto se puede concluir que la joven rechazó su testimonio o al menos lo cambió. De cualquier manera, el tribunal determinó que los fiscales presentaron al jurado pruebas irrefutables del delito, así como los resultados de varias pericias que demuestran la culpabilidad de Caterina al 100%. Al principio los rescatistas pensaron que ambas habían muerto por inhalación de humo en el incendio, pero luego los investigadores encontraron numerosas heridas de arma blanca en los cuerpos, por lo que la policía sospechó de inmediato que probablemente el incendio fue provocado para encubrir el asesinato. Marina Sasiuk, de 36 años, paseaba con un conocido por el parque Shaduarisky. El hombre y la mujer, mientras conversaban entre ellos, casi no prestaban atención a un joven molesto que hacía comentarios inapropiados y los seguía. Pero él, en cambio, observaba a la pareja atentamente. Verán, en su mente, nublada por las drogas, poco a poco, se gestaba un plan que pronto se saldría de control y acabaría con más de una vida humana. Al día siguiente, el 4 de septiembre de 2021, los vecinos de Marina notaron humo saliendo de su departamento. A continuación, cito, pensamos que ella había salido y que algo se había quedado cocinando o algo así. Empezamos a tocar la puerta. No respondió. Fuimos a la ventana y vimos el humo. Llamamos a los bomberos de inmediato. Los rescatistas no pudieron entrar de inmediato al departamento porque la puerta no abría. Tuvieron que ingresar por el balcón ya que la habitación estaba llena de humo. A pesar del humo, los bomberos lograron ver el cuerpo de la adolescente que yacía en el suelo. La sacaron al aire libre e intentaron reanimarla, pero no dio resultado. La niña no mostraba signos de vida. Sería completamente lógico suponer que se había intoxicado con gas, pero el profundo corte en su cuello dejaba claro que en este departamento había ocurrido algo mucho más aterrador que un simple accidente doméstico. Y eso no fue todo. En la habitación contigua, los bomberos encontraron otro cuerpo. Era el de Marina Sasiuk, la madre de la niña fallecida. La mujer también murió de forma violenta. Esto lo indicaban las numerosas heridas y la sangre que estaba salpicada por toda la habitación. Llegó tanta policía. Dicen que ahí murieron esas 2 niñas. En principio, no había fuego como tal en el lugar. Logramos encontrar el foco del incendio bastante rápido. En una de las habitaciones ardían cosas y una cómoda. Al eliminar las consecuencias del incendio, los trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias notaron un fuerte olor a gas. En ese momento, también vieron que alguien había encendido todos los quemadores de la estufa de la cocina. De inmediato los cerraron para evitar una explosión y después llamaron a la policía al lugar de los hechos. En ese momento, ya era evidente que el departamento era el lugar de un brutal doble asesinato que intentaron simplemente disfrazar como un incendio. La joven y la mujer murieron de inmediato por una herida de arma blanca. Ambas fallecieron en el lugar. Los agentes, al revisar la vivienda, notaron que habían desaparecido muchas cosas de valor del departamento, en particular dinero y también joyas valiosas. Un poco después, se supo que tampoco estaba el automóvil que pertenecía a la señora Marina en el estacionamiento. Al mismo tiempo, los peritos ya determinaron la hora probable del crimen. Ocurrió entre las 9 y las 10:30 de la mañana,
mientras que a los bomberos los llamaron alrededor de las 12. Pero, como contaron los vecinos de Marina, antes de que comenzara el incendio, no escucharon ni vieron casi nada sospechoso. A continuación, cito, estábamos en casa. Mi esposo recién llegó del trabajo, no se escuchaba nada. Yo tampoco oí nada. Solo sentí olor a quemado y abrí el balcón. Veo que están tirando algunas cosas desde el piso de arriba. Luego salí a la escalera y vi una manguera de bomberos. Dijeron que hubo un incendio, que un departamento se estaba quemando. Solo un hombre recordó que esa mañana le estaba leyendo un libro a su nieta y en algún momento escuchó un grito agudo de un niño. Pensó que solo era alguien jugando. Además, no estaba claro de qué departamento exactamente provenía ese sonido. A pesar de que no se pudo encontrar testigos del incidente que pudieran proporcionar más detalles, las autoridades tenían una pista bastante importante. Las cámaras de videovigilancia en la calle captaron a un hombre desconocido subiendo al auto de Marina poco antes de que los vecinos notaran el humo. En la grabación, un desconocido con pantalones deportivos y tenis corre al auto, se sienta en el asiento del conductor y se va. Gracias al sistema Ciudad Segura, la policía pudo rastrear casi todo el recorrido que hizo el sospechoso ese día. En Zitomir se activó de inmediato la operación especial Intercepción, con apoyo policial de 3 regiones vecinas. Esto se hizo para evitar que el hombre escapara de Zitomir y posiblemente del país. Ya al amanecer, el 5 de septiembre, lograron detener al sospechoso en el territorio de la comunidad de Ruzhin, es decir, a casi 100 kilómetros del lugar del crimen. El hombre no resistió y confesó de inmediato. El asesino era Denis Gorkusha, residente de Zitomir, de 22 años, sin antecedentes penales. En el experimento de investigación que se llevó a cabo ese mismo día, él, en presencia de testigos, contó en detalle cómo le quitó la vida a la joven madre y también a su hija de 13 años. Gracias a esto, la policía reconstruyó tanto los hechos previos al crimen como el momento del asesinato. La noche del 3 de septiembre, Marina y sus amigas fueron a una fiesta en el Club Bojo, donde solo descansaban, bailaban y bebían alcohol. De vez en cuando salían a la calle y en uno de esos momentos conocieron a un hombre. Su nombre no aparece en fuentes abiertas, pero de ahora en adelante lo llamaré Sergei. Así que Sergei estaba de paso en Zitomir. Iba de Lviv a Kiev, pero decidió quedarse a pasar la noche en la ciudad. Caminaba cerca del club, vio a Marina y sus amigas y las halagó. Palabra tras palabra. Así, los nuevos conocidos beben champaña juntos. Durante aproximadamente una hora, el grupo recién formado estuvo conversando, y luego las mujeres de repente recordaron que habían dejado sus cosas en el auto. Sergei dijo que esperaría a que ellas recogieran sus cosas y volvieran para seguir la velada. Las amigas se fueron y aproximadamente 30 minutos después, solo Marina regresó con Sergei. Ya era pasada la medianoche, pero el hombre le propuso a la mujer dar un paseo por la ciudad de noche y ella aceptó. Juntos fueron al parque y allí continuaron conversando. Durante esa conversación, de hecho, se conocieron mejor y en algún momento se les acercó un desconocido con capucha. Él preguntó si podía unirse al grupo. Luego empezó a decir cosas indecentes. Marina y Sergei rechazaron al tipo raro y siguieron su camino. Durante el paseo, se encontraban repetidamente con este hombre, pero como ya no intentaba hablarles, dejaron de prestarle atención. Para entonces ya era muy tarde, o más bien temprano, y Marina le dijo a Sergei que su hija la esperaba en casa y pronto despertaría, así que debía irse. El hombre se ofreció a acompañar a la mujer y juntos llegaron hasta su casa. Sergei esperó a que Marina entrara al departamento. Escuchó el característico sonido de la cerradura y luego salió del edificio. Y fue entonces cuando volvió a ver a ese mismo hombre desagradable del parque. Ese hombre estaba en el patio mirando las ventanas del edificio donde vivía Marina. Eso le pareció extraño, muy extraño, pero Sergei tenía prisa, porque pronto realmente tenía que irse a Kiev. Él creía que Marina ya estaba en casa, segura tras la puerta cerrada, así que dejó de lado sus inquietudes y fue al hotel a empacar. Mientras tanto, el hombre extraño, que era Denis Gorkusha, seguía vigilando la casa
donde vivían Marina y su hija. Él los había estado siguiendo desde el parque, manteniendo la distancia. Luego se escondió y empezó a esperar a que Sergei se fuera. La había estado siguiendo desde la misma cafetería, preparándose para cometer un delito lucrativo, es decir, apoderarse de sus bienes. Según el propio Gorkusha, él solo quería aprovecharse del estado indefenso de Marina, quien esa noche había bebido demasiado, y robarla. Sin embargo, ese plan se salió de control. Lo interesante es que Denise llevaba consigo guantes de goma y un cuchillo, así que parece que planeó su crimen con anticipación. El hombre tenía enormes deudas. Era un jugador empedernido y recientemente había perdido mucho. Así que de esta manera quería ganar algo de dinero para poder pagar parte de sus deudas. Pero hasta esa noche, Gorkusha no conocía a Marina y aseguró a la investigación que la eligió como víctima completamente por casualidad. Y es aquí donde hay ciertas imprecisiones en el caso. En el juicio, Sergei declaró que oyó cerrar la puerta detrás de Marina, pero al mismo tiempo, Gorkusha afirma que entró a su departamento porque la mujer olvidó cerrar la puerta con llave. De cualquier manera, él terminó dentro del departamento y empezó a revisarlo. El hombre dice que estaba convencido de que la mujer vivía sola. A continuación, una cita. Yo solo quería llevarme las joyas y largarme. O sea que no planeabas matar. No. Denis, sin prisa, revisaba las cosas de Marina y buscaba joyas. Logró robar joyería por un valor de aproximadamente 32,000 grivnas, pero eso no le fue suficiente a Denis. Mientras andaba por el departamento, vio a Marina dormida e indefensa y cometió actos, digamos, de carácter sexual contra ella. En ese momento, cuando todo comenzó, la mujer estaba muy borracha y dormía. No podía resistirse e incluso no sabía lo que estaba pasando. Entonces, aún siendo ladrón, pero ya violador, ya entendió que Marina no vivía sola. Así que, después de cometer la violación, fue a la habitación de su hija y le puso un cuchillo en la garganta. La niña se despertó y el hombre empezó a exigirle que le dijera dónde estaban escondidas las cosas de valor. La niña, asustada, señaló el cajón del armario en el pasillo. Entonces Denise dejó el cuchillo junto a la niña y se dirigió en la dirección indicada. Allí encontró aún más joyas. También había joyas y las llaves del auto. Mientras el hombre revisaba las cosas, la hija de Marina tomó el cuchillo y, tratando de protegerse a ella y a su mamá, corrió hacia Denise y le dio varias puñaladas por la espalda. Yo creía que solo había una mujer borracha, pero eran dos. La niña me apuñaló en la espalda. Resultaron ser superficiales y el hombre pudo quitarle el cuchillo de las manos a la niña. Después de eso, la atacó, le tapó la boca con la mano y empezó a apuñalar a la niña varias veces. En ese instante, Marina despertó y al oír el ruido, corrió al pasillo. Pero en ese momento, el atacante ya le había quitado la vida a la niña y ahora atacó a su madre. Ambas murieron por una pérdida masiva de sangre, ya que había muchísimas heridas en sus cuerpos. Después del asesinato, Denise decidió confundir las pistas. Encendió una vela y la puso junto a unas cosas en la habitación del fondo. Luego, abrió el gas en la cocina y se fue del departamento. En la habitación donde mataron a la mujer, tiró su ropa y la quemó. A eso de las 11:30, salió corriendo del edificio, subió al auto de Marina y juntos llegaron a Vilnopilia, donde también quemó el auto. Miren, la mayoría de estos detalles los contó el propio Denis durante el experimento de investigación. Él señaló bastantes hechos que solo el asesino podía saber. Mostró cómo daba los golpes, cómo cometía la violencia sexual, cómo luchaba con la niña pequeña y señaló los lugares de donde tomó las joyas. Además, él aclaró las circunstancias por las que comenzó el incendio y proporcionó información sobre la ubicación del auto de Marina. También agregó que ese día llamó a su esposa y le contó sobre el crimen que había cometido. Ella, por cierto, también declaró. La mujer explicó que desde el verano ya planeaba divorciarse de su esposo. La principal razón fue su adicción al juego, que endeudó mucho a la familia. Durante mucho tiempo, la mujer no sabía sobre los problemas de Denis, pero en julio de 2021, todo salió a la luz. En ese mismo periodo, el suegro pagó todas las deudas del hombre y él mismo prometió no volver a jugar nunca más.
pero continuó haciéndolo. Fue entonces cuando la relación de los esposos se arruinó. La noche del 3 al 4 de septiembre, cuando ocurrió el asesinato, Gorkusha no llegó a dormir a casa, pero su esposa no se sorprendió. Estaban a punto de separarse, y en general, para él, ese comportamiento era normal incluso antes de todos estos acontecimientos. A pesar de eso, el 4 de septiembre, a las 8 de la mañana, su esposa decidió llamar a Denis y preguntarle dónde estaba. Él dijo que pronto estaría en casa, pero después de eso, simplemente dejó de contestar el teléfono. Incluso sus familiares pensaron que había desaparecido y comenzaron a buscarlo. Pero pronto, el propio Denis se puso en contacto y le contó a su esposa que iba solo en el auto, sin saber a dónde. Esa conversación parecía una despedida. También agregó que tenía sangre en su cuerpo. Al principio, la esposa creyó que Denis se había abierto los puntos tras su operación de tendón. Sin embargo, el hombre no dio detalles y colgó la llamada. La esposa fue al pueblo pensando que Denis estaba ahí. En ese momento, él llamó de nuevo y dijo que estaba en el distrito de Rushin. La mujer se apresuró y fue allí, pero no encontró a su esposo. Ella lo llamó muchas veces, pero él ignoró todas las llamadas. Y unas horas después, la policía llegó a la puerta del departamento donde vivía la pareja Gorkusha. Registraron la vivienda y le mostraron a la esposa de Denis un video de las cámaras de seguridad. En el patio del crimen, la mujer reconoció a su esposo en el desconocido que subía al auto de Marina. En la noche del 4 al 5 de septiembre, a las 2 de la madrugada, Gorkusha volvió a llamar a su esposa, le contó dónde estaba y confesó haber matado a 2 personas, aunque sin entrar en detalles. Él le preguntó a su esposa, ¿qué debo hacer? Y ella le dijo que tenía que entregarse a la policía. Entonces Denis dijo que veía un auto de la policía y que iba a ir directamente hacia ellos. Pero digamos, el hombre solo se entregó y confesó todo al principio. Durante el proceso y con apoyo de un abogado, su testimonio cambió drásticamente. Aseguraba que fue a ver a Marina solo para robarla. Reconoció ese delito y luego dijo que cuando entró a la habitación de Marina durante el robo, ella se le echó encima y empezó a acosarlo y a quitarle los pantalones. Supuestamente, tuvieron relaciones sexuales de mutuo acuerdo. Más bien, ni siquiera fue así. Denis afirmó que la mujer prácticamente lo arrastró a la cama y después del acto empezó a huir rápidamente de ella, llevándose las llaves del auto de Marina. El hombre aseguraba que cuando se fue, tanto Marina como su hija estaban vivas y que él ni siquiera tenía idea de lo que podría haberles pasado después. Por su parte, los abogados de Gorkusha argumentaron que la investigación del caso se llevó a cabo con irregularidades. Supuestamente, la confesión de su cliente fue obtenida por la fuerza, y Marina no estaba tan borracha como para no resistirse. Si no lo hizo, todo le parecía bien. De cualquier manera, todo esto fue refutado durante el juicio. Los expertos que revisaron el caso afirmaron que Gorkusha no actuó como alguien forzado a confesar durante el experimento. Lograron demostrar que él contaba todo voluntariamente, además de compartir detalles que solo él podía saber. La afirmación de que Marina pudo haber resistido también fue criticada. Gracias a los análisis de sangre, se pudo demostrar que ella no tenía la capacidad física para resistirse al violador. Además, se demostró que Gorkusha cometió el delito bajo la influencia de sustancias narcóticas, lo que, por supuesto, solo agravó su culpa. Al mismo tiempo, la pericia psiquiátrica mostró que él era plenamente consciente de sus acciones y podía controlarlas, es decir, es imputable. La sentencia para Denis Gorkusha se dictó en abril de 2024 y fue declarado culpable de 5 artículos del Código Penal de Ucrania: violación, robo con violencia, destrucción intencional de bienes, apropiación ilegal de un vehículo y finalmente asesinato intencional de 2 o más personas por motivos de lucro. Así que, finalmente, el hombre recibió su cadena perpetua con la confiscación de todos sus bienes. Además, a Gorkusha se le ordenó pagar a los familiares de las víctimas 5,5 millones de grivnas como compensación por la vida. Al escuchar la sentencia, Denis, en principio, no reaccionó de ninguna manera. No dijo ninguna última palabra ni pidió disculpas, pero después empezó a presentar apelaciones sistemáticamente,
las cuales no fueron aceptadas. Finalmente, el caso llegó al Tribunal de Casación. Por ahora, solo se sabe que la Corte Suprema lo revisará el 16 de abril de 2026. Mientras tanto, los familiares de Marina y su hija están sufriendo mucho por la pérdida. Natalia Cohan, madre y abuela de las fallecidas, afirma que no ve arrepentimiento en los ojos de la persona que se las quitó. Bueno, literalmente lo más valioso. Cita: mató y nunca mostró remordimiento. La cadena perpetua es insuficiente para él. Me gustaría que lo fusilaran, que sufriera como hizo sufrir a mis hijos. Sigamos adelante. Ella le envió una foto donde él está atado con esos secuestradores, y esa foto, aparte de los secuestradores, nadie más la tenía. El 6 de agosto de 2018, una mujer preocupada acudió a la policía de Zhytomyr. Ella informó sobre la desaparición de su hija de 20 años, Hanna Olubenko. La joven salió de su casa el 2 de agosto y desde entonces nadie la ha vuelto a ver. Al inicio, los familiares pensaron que Hanna pudo ir a Kiev. Salió de la casa y ya se acabó. La niña desapareció y el teléfono no responde. Cuando pasaron 4 días y la chica aún no se había comunicado, quedó claro que había pasado algo, como mínimo, malo. Estas sospechas se confirmaron cuando las autoridades iniciaron la investigación. Ya 2 días después de la denuncia de la madre, encontraron el cuerpo de Hanna en las afueras del pueblo Bondarsi. El estado del cuerpo no dejaba ninguna duda de que la joven había sido víctima de un crimen brutal. Lograron identificar quién era el asesino y detenerlo en menos de un día. Resultó ser un habitante de 31 años de Zhytomyr llamado Vitaly Zalevsky. Él, como pueden ver, durante mucho tiempo se ganaba la vida fabricando y vendiendo sustancias narcóticas. Con Hanna estaba bien familiarizado, los unía una relación romántica. En principio, no hay hechos que indiquen que eran una pareja oficial, pero conocidos señalan que entre ellos hubo intimidad en varias ocasiones, al menos. Además, circulaban rumores de que la chica también estaba relacionada con el mismo negocio del señor Zalevsky. De cualquier manera, el motivo de su asesinato fueron conflictos no amorosos o disputas laborales. Lo B es el deseo de venganza. No hubo ningún robo, tenía una cadena de oro y su bolso con ella. El teléfono celular era caro, no se robó nada. Parece una especie de venganza o algo así. Simplemente destruyó a la persona. En junio, poco antes de la muerte de Hanna, varios hombres desconocidos irrumpieron en el departamento de Kiev de Vitaly. Simplemente secuestraron a Zalevsky, lo llevaron a Zhytomyr y lo mantuvieron retenido por la fuerza durante 3 días en algún tipo de garaje. Los hombres torturaron a Vitaly y le exigieron que les transfiriera sus propiedades, entregara todo su dinero y, lo más importante, que compartiera su receta para fabricar drogas. Di mi nombre. Por milagro, Vitaly logró escapar, acudió a la policía y presentó una denuncia contra sus torturadores, quienes pronto fueron detenidos. Mientras tanto, Vitaly volvió a su vida habitual, pero después Hanna le envió unas fotos en las que el hombre aparecía durante su cautiverio. Nadie, excepto los secuestradores, podía tener esas fotos. Así que Zalevsky llegó a la conclusión de que fue Hanna quien guió a los atacantes a su casa en Kiev. Ella le envió una foto donde él estaba atado por esos secuestradores, y esa foto, aparte de los secuestradores, nadie más la tenía. Y por eso llegó a la conclusión de que solo ella sabía dónde vivía él en Kiev. Y eso, por decirlo suavemente, enfureció mucho a Vitaly. El 2 de agosto, él acordó una reunión con la chica, esperando discutir con ella las fotos que había recibido. La víspera, Zalevsky pidió prestado el auto de su amigo, con el que debía llevar a 2 conocidos a Novograd-Volinsk. Así que el plan del hombre era este. Él, junto con sus amigos, y Hanna, iría al destino, los dejaría allí y luego hablaría con la chica sobre asuntos, por decirlo así. Cuando la compañía se reunió y partió, Vitaly, de repente, recordó que necesitaba urgentemente comprar cinta adhesiva para arreglar el espejo del auto, así que salió del coche
y compró todo lo necesario. Poco después, Vitaly hizo otra parada, supuestamente a petición de Hannah, quien, nuevamente, supuestamente quería consumir drogas. Todos en el auto apoyaron la idea. Mientras consumían las sustancias, hablaron sobre una foto que el señor Zaleski recibió recientemente. Durante la conversación, él y Hannah tuvieron una fuerte pelea. Según Vitaly, la chica admitió que guió a los secuestradores hasta él, y además, supuestamente, le parecía graciosa toda esta situación. También se burlaba de los abusos que Vitaly sufrió por sus secuestradores y compartía información que solo los criminales sabían. En particular, mencionó que Vitaly sufrió violencia sexual durante su cautiverio. Y ahora, según ella, ya no puede considerarse el mismo hombre de verdad. Según le parecía a Zaleski en ese momento, la chica describía todo esto con un placer especial, lo que enfureció aún más a Vitaly. En ese momento, las parejas conocidas que estaban sentadas en el auto decidieron salir a fumar y simplemente esperar a que el hombre y la chica resolvieran su relación. Vitaly también se los pidió. Mientras estaban en la calle, los hombres escucharon durante 2 o 3 minutos los sonidos de una pelea que continuaba dentro del auto. Ellos sabían que en ese momento Vitaly tenía un arma consigo. Era más preciso, pero creían que la vida de Hannah no estaba en peligro. Así que no reaccionaron a ningún sonido. Y al mismo tiempo, en el auto, la situación llegó al punto de ebullición. En algún momento, Vitaly perdió el control sobre sí mismo. Primero empezó a amenazar a Hannah con una pistola, y luego la atacó y comenzó a estrangularla, poniéndole en el cuello esa misma cinta adhesiva que había comprado algún tiempo atrás. Hannah se resistió con todas sus fuerzas, pero la fuerza no era igual. Ella murió bastante rápido. Pocos minutos después, Vitaly salió del auto y dijo a sus amigos que había matado a la chica. Los hombres tiraron las colillas y miraron dentro del auto. En el cuello de Hannah, de inmediato notaron la cinta adhesiva con la que, de hecho, le quitaron la vida. Vitaly les ordenó a sus amigos mantener el crimen en absoluto secreto y ellos estuvieron de acuerdo. De hecho, ellos ayudaron al hombre a deshacerse del cuerpo. Juntos subieron al auto. Llegaron a Bondarci, donde Vitaly sacó el cuerpo de Hannah, lo puso en un montón de basura y lo cubrió con láminas de asbesto. Después de eso, simplemente llevó a sus conocidos a sus casas y decidió que era hora de devolverle el auto a su dueño. Recuerden que él la pidió prestada a unos amigos. Quien le prestó el auto a Vitaly luego testificó en el tribunal. Dijo que conoce al asesino desde 2017 y que él le prestaba el automóvil regularmente. No hubo problemas. Cuando el 2 de agosto el hombre le prestó su Renault a Zaleski, el auto estaba en perfectas condiciones, pero Vitaly lo devolvió con el radiador roto y sin el espejo lateral derecho. Además, el auto estaba muy sucio. A la pregunta de qué pasó, Zaleski simplemente explicó que el auto se atascó en el lodo y tuvieron que sacarlo. Nada criminal. Bueno, como resultado de esto, se ensució y se dañó un poco. Esa respuesta, en principio, le pareció completamente aceptable al hombre que prestó el carro. Por cierto, él conocía no solo a Vitaly, sino también a la fallecida Hannah. Dijo que últimamente Vitaly y Hannah empezaron a pelearse con frecuencia. Y poco antes de la tragedia, Vitaly fue a verlo histérico y decía que tenía que arreglar las cosas con Hannah. Gritaba mucho, decía groserías y agitaba las manos. Cuando Vitaly devolvió el auto a su amigo el día del asesinato, estaba muy nervioso y vestía ropa distinta a la de horas antes, cuando tomó el coche. En ese momento, el hombre no le dio importancia. ¿Y quién lo haría? El 8 de agosto, al saber que hallaron el cuerpo de Hannah, se preocupó y algunas piezas del rompecabezas se encajaron. Volvió a revisar su auto y encontró una pequeña gota de sangre en el asiento trasero. Después de eso, de inmediato acudió a la policía. Después de que Vitaly fue detenido, admitió su culpa y se disculpó con la familia de Hannah, diciendo que en realidad no tenía la intención de matar a la chica, pero perdió el control sobre sí mismo. Y eso es todo. A pesar de esto, la pericia psiquiátrica concluyó que él no perdió el control. El hombre no se encontraba en un estado que le impidiera ser consciente y controlar sus acciones. Es más, los investigadores concluyeron que el acusado planeó el asesinato con anticipación. Las autoridades piensan que Vitaly planeó matar a Hannah desde el inicio,
La llevó a un lugar desierto, llevó un arma y pidió a sus compañeros salir del auto antes del ataque. La policía también cree que antes del asesinato, Vitaly intentó obligar a Hannah a beber una sustancia desconocida. Es posible que planeaba envenenarla para facilitar ocultar el crimen. A continuación cito, él le puso una pistola y quiso obligarla a beber una sustancia medicinal, ella se negó y después de eso él la estranguló. Lucharon durante mucho tiempo, ella luchó por su vida. Entonces, según la investigación, todo esto indica que el hombre no actuó de manera repentina e impulsiva, sino que hizo todo de manera secuencial, deliberada y con el deseo de obtener un resultado específico, lo que llevó al asesinato con el deseo de vengarse. Y además, intentó ocultar el crimen y no confesó todo de inmediato, lo cual sería lógico si hubiera sido una acción impulsiva y el hombre se hubiera arrepentido de ello. Teniendo en cuenta todo esto, el 28 de junio de 2022, Vitaly Zaleski recibió su sentencia. El tribunal condenó al hombre a 11 años de prisión y lo obligó a pagar más de 1 millón de grivnas como compensación a la familia de la fallecida. Bueno, algo así. Y seguimos adelante. Unos 300 habitantes de Baranivka se reunieron cerca de la segunda división del Centro Territorial de Reclutamiento de Sviagil para escuchar explicaciones sobre la muerte de Sergei Kovalchuk, de 32 años, cuya familia cree que fue golpeado en dicho centro. El 28 de mayo, Sergei Kovalchuk, de 32 años, estaba en el Centro Territorial de Reclutamiento para pasar la comisión médico-militar. El 29 de mayo, el hombre fue llevado al hospital. El 2 de junio falleció y el 4 de junio Kovalchuk fue sepultado. Para determinar lo sucedido, las autoridades policiales se involucraron en el caso. El público ya se enteraba de todo, principalmente a través de las noticias en los medios. Por lo tanto, el relato posterior se basará en datos de fuentes abiertas y en una serie de citas de medios de comunicación ucranianos. El caso de la muerte de Sergei Kovalchuk de Baranivka, distrito de Sviagil, región de Zitomir, se hizo conocido en todo el país. Esto podría haber sido una historia común sobre una visita al Centro Territorial de Reclutamiento, pasar la comisión médico-militar y la decisión final de apto o no apto. Sin embargo, no fue así. Un procedimiento elemental, a primera vista, terminó trágicamente. Sergei Kovalchuk, incluso antes de que los representantes del órgano correspondiente terminaran la revisión, terminó en el hospital. Cuando el hombre llegó al hospital, su estado era extremadamente grave. Al menos, así lo declaró Anatoly Bornik, jefe del Departamento de Reanimación y Terapia Intensiva del Hospital de Sviagil. El diagnóstico que se estableció en el centro médico fue el siguiente: traumatismo cráneoencefálico cerrado, fractura lineal del hueso parietal, hematoma intracraneal derecho, contusión focal del cerebro, contusión cerebral difusa, fractura de la mandíbula inferior, neumonía causada por aspiración de alimentos o de vómito. A continuación la cita. Al paciente lo enviaron de inmediato a cirugía. Luego estuvo 4 días en un respirador artificial en estado extremadamente grave y falleció. ¿Pero por qué pasó lo que pasó? La administración del Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social negó cualquier implicación en la muerte. El grupo de investigación y operaciones en el lugar calificó el incidente, oh sorpresa, como autolesión. Oh sorpresa, por supuesto, entre grandes comillas, porque literalmente hace 1 minuto les leí el diagnóstico. Yo, por supuesto, no soy doctor, queridos, pero si alguno de ustedes es doctor, díganme, ¿ese diagnóstico se parece a algo que se pueda llamar autolesión? Escríbanlo en los comentarios. Los militares aseguran que antes de llegar al Centro Territorial de Reclutamiento, Kovalchuk había abusado del alcohol por varios días y tenía lesiones leves. Algunas ya estaban antes de llegar al Centro Territorial de Reclutamiento. En el informe del Centro Territorial de Reclutamiento de Zitomir al Comando de las Fuerzas Terrestres de Ucrania sobre la muerte de Kovalchuk, se indica lo siguiente: se suponía que enviarían al hombre a casa, pero él aparentemente quiso quedarse en la compañía de guardia, porque, ya ve, vive solo, y también debido a que se sentía mal por el consumo de alcohol. Como lo dijeron, así se los estoy contando.
En respuesta a las solicitudes de los periodistas de Radio Svoboda al mando de las fuerzas terrestres, responsables de los centros territoriales de reclutamiento, nos informaron lo siguiente. Unas horas después de despertar, Kovalchuk supuestamente llamó a sus familiares y les informó sobre, cito, sus intenciones, así como que no se habían tomado acciones ilegales en su contra. A continuación la cita. Ya en la mañana del 29 de mayo, el hombre tuvo su primer ataque epiléptico, durante el cual cayó de espaldas sobre el piso de azulejo y se golpeó la cabeza. Se le brindó atención médica, llamaron a una ambulancia, pronto ocurrió un segundo ataque epiléptico, los médicos de la ambulancia le dieron atención calificada y hospitalizaron al hombre sujeto al servicio militar. Las fuerzas terrestres afirman que las lesiones del hombre en servicio militar fueron por caídas durante ataques epilépticos y al recibir primeros auxilios. Después, las autoridades iniciaron una investigación por la muerte del hombre en el servicio militar. El 5 de junio en Baranivka, más de 100 personas protestaron frente al Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social. La mayoría, mujeres, gritaban «¡Vergüenza!» por un rato. Más tarde, la gente rompió las puertas del comisariado militar y entró. Los policías intentaron detenerlos, pero sinceramente fue en vano. Familiares y conocidos de la familia opinaban distinto al Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social sobre lo ocurrido. La gente pensaba que los empleados del Centro Territorial de Reclutamiento causaron la muerte de Sergei. A continuación, una cita. Mi hijo fue asesinado. Y eso es todo. No hay nada más que decir. El informe indica fractura en cráneo y bóveda craneal. Fue llevado al hospital el 29 de mayo. No lo vimos cuando vinieron a entregar la citación. Mi hijo vivía aparte. A las 5 de la mañana lo visitaron del Centro Territorial de Reclutamiento y estuvo desaparecido un día. Nosotros llegamos a Sviagel a las 11. Mi hijo ya estaba en terapia intensiva. Estuvo ahí 3 días y medio. Nos dirigimos a la policía. La policía abrió una investigación. Dijeron que no lo golpearon, que fue un ataque epiléptico, porque mi hijo tenía epilepsia. Mykola Kovalchuk informó que la policía investiga tras la denuncia familiar. Además, según la pericia realizada, no había alcohol en la sangre del fallecido y tampoco se confirmó la versión de la epilepsia. Así lo declaró la diputada y miembro de la Comisión Temporal de Investigación de la Rada Suprema de Ucrania, Yulia Yatsyk. A continuación su cita. El certificado de defunción señala que la muerte fue por múltiples traumatismos cráneoencefálicos con desplazamiento de huesos del cráneo. Y sobre si alguna vez esta persona fallecida padeció epilepsia o si antes había tenido episodios similares, no sabemos nada al respecto. Los familiares del fallecido también aseguran que nunca tuvo ese diagnóstico, ni siquiera hay otros indicios que pudieran indicar que padecía epilepsia. Por eso, descartamos esa posibilidad. Al final, al igual que varios otros casos relacionados con muertes en los que de una u otra forma aparecen representantes del Centro Territorial de Reclutamiento, este tampoco recibió una cobertura detallada en nuestros medios. Se sabe que el Comando de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania designó una investigación interna y que la miembro de la Comisión Temporal de Investigación de la Rada Suprema, la señora Yulia Yatsyk, prometió que la comisión exigiría al comandante en jefe y al mando de las fuerzas terrestres el cambio de la dirección del Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social de Sviagil. Hasta qué punto el director no cumplió con sus deberes oficiales y no pudo organizar el trabajo de sus subordinados dentro del marco de la ley. Bueno, básicamente, así es como está la situación. ¿Por qué estoy contando esto en primer lugar? Esta es una historia relevante de Chitomir y este episodio trata sobre esa región. Además, considero importante hablar de estos casos. No deben volverse tabú ni etiquetarse superficialmente como IPSO, el silencio o una investigación deshonesta de posibles crímenes en el Centro Territorial de Reclutamiento, en mi opinión, solo empeoran la situación. Es importante entender que los crímenes en sí mismos, cualquier crimen cometido en cualquier lugar, son simplemente parte de nuestra vida, de la naturaleza, del ser humano, si así lo quieren, que ha estado con nosotros prácticamente durante todo el tiempo de nuestra existencia. Es ingenuo pensar que solo por asumir cierto cargo
una persona inclinada al crimen o la violencia perderá de manera milagrosa esas, digamos, tendencias. Al final, el silencio genera desconfianza en el sistema, mientras que una investigación y su difusión fortalecen la confianza. En general, la sociedad, especialmente la nuestra, especialmente ahora, debe ver que por el abuso de poder, o si cualquier persona actúa fuera de la ley, seguramente recibirá su merecido, independientemente de su cargo, estatus, cantidad de dinero, etc. Además, yo mismo he estado directamente en el Centro Territorial de Reclutamiento muchas veces en los últimos años, y por supuesto, tengo también ciertas impresiones personales. Así que, con su permiso, haré ahora un pequeño paréntesis lírico. No habrá nada ilegal ahí, pero creo que mi historia es interesante, y tal vez incluso le sea útil a alguien. Aclaro para quien no sepa, ya que algunos dicen que por gente como yo, Rusia conquistará Ucrania. La inaptitud no la compré. No tengo certificados ni conexiones, no tengo nada. Pero, de nuevo, para quien no lo sepa, tuve cáncer de tiroides con metástasis en ganglios del cuello, me extirparon tiroides y ganglios afectados, recibí radioterapia y ahora tomo terapia hormonal permanente, todos los días. Sin ella solo podría sobrevivir unos meses. Es literal. En otras palabras, es un poco más que solo una cojera o una mala visión. Nunca me trajeron en camioneta ni me obligaron a ir al Centro Territorial de Reclutamiento. Siempre fui solo, sin abogados ni ningún otro tipo de manipulación. O sea que sea lo que tenga que ser, hice todo según el algoritmo general, la ley como está escrito. Pero para obtener mi resolución, gasté 2 años de mi vida. Y sospecho que no pocos recursos de los contribuyentes se gastaron en todos los posibles bailes con la burocracia, lo cual, en mi opinión, como mínimo no es eficiente y como máximo, sinceramente, es una tontería. Hace 2 años estuve en la comisión médico-militar y pasé un mes entre médicos, porque si no lo saben, cuando te mandan a hacer exámenes adicionales, como fue mi caso, porque hay dudas sobre algo, todo el proceso tarda mucho más que cuando no hay dudas sobre tu salud. Así que, en resumen, al final recibí la conclusión. Antes decía no apto con exclusión del registro militar según el artículo 13A y ahora solo dice no apto según la orden 402. En ese momento pensé que eso era todo, pero si no lo sabían, como yo, después de esa conclusión en la Comisión Médico-Militar local, la envían para aprobación a la regional. Ahí ellos ya deciden algo sin tu presencia. Simplemente revisan los papeles, la aprueban o cambian la conclusión como apto o apto con restricciones. Si no es la primera o segunda, regresan el caso para revisión. En mi caso, la Comisión Médico-Militar Regional estaba en Leópolis. Revisaron mis documentos, aunque creo que no los vieron en 14 meses tras pasar la Comisión Médico-Militar, y al final regresaron el caso para otra revisión con la misma comisión. No preguntaron por el diagnóstico, ni aclararon si era apto o con restricciones. Solo dijeron que todo está bien, pero el caso debe presentarse diferente. Alguien escribió mal, así que lo repetiremos. Así explicaron los doctores de mi comisión médico-militar por qué decían eso. Es una práctica bastante común y pueden devolver el caso incluso solo porque alguien puso una coma en el lugar equivocado. En resumen, por una coma así, el caso se regresa para su revisión, lo que significa que el obligado militar tiene que pasar por todo desde el principio. De eso hablaré con más detalle más adelante. El resultado de la primera comisión médico-militar para la reserva lo sumaron 7 meses después de que la pasé. No había datos de mi paso por el Centro Territorial de Reclutamiento ni la comisión médico-militar, como si nunca estuve ahí. Fui al Centro Territorial de Reclutamiento, les dije, ya lo pasé, ¿pueden agregar algo? Y me pidieron esperar. Esperé 7 meses solo para que actualizaran los datos de la reserva. Por cierto, durante el periodo de espera de la decisión de la Comisión Médico-Militar Regional de Leópolis, incluso me pusieron en búsqueda por no haber pasado la Comisión Médico-Militar. Fui al Centro Territorial de Reclutamiento y me informaron que no pasé la nueva Comisión Médico-Militar porque ya había pasado 1 año desde la anterior. Les dije sí, yo vine con ustedes, pregunté qué hacer y me dijeron que esperara, o sea, si hay algo más que deba pasar, yo no tengo problema, díganme simplemente. Entonces ellos, los del Centro Territorial de Reclutamiento, dicen, cierto, ahora realmente no puedes pasar otra vez la Comisión Médico-Militar, tienes que esperar la decisión de Leópolis y de la Comisión Médico-Militar Regional. Deben seguir esperando. Por ahora, solo escriban una solicitud diciendo que pasaron la Comisión Médico-Militar y hay una nueva conclusión de no aptitud. Como espero la decisión de la Comisión Médico-Militar Regional, pedí que retiraran la búsqueda. Escribí la solicitud como me indicaron y la quitaron. Más tarde, cuando el caso volvió del BIV para otra comisión médico-militar, me pusieron en búsqueda otra vez, lo cual es gracioso.
No me escondí de nadie, no me escondo y repito que hice todo lo que me indicaron. Mientras asistía a la comisión médico-militar, también inicié la búsqueda. Por la mañana iba a la comisión y después del almuerzo hacía fila en el Centro Territorial de Reclutamiento, donde pasé varios días debido a la gran cantidad de gente. Ahora también volveremos a eso. Al final aclararon que mi caso regresó a la comisión médico-militar porque faltaban extractos de los hospitales. Lo dijeron, por supuesto, en un tono como si fuera mi culpa por no haberlos traído, pero yo no tengo idea de qué extractos se necesitan. Tenía muchos de esos documentos y volví a hacer todo lo que me pedían. Intenté simplemente hablar, primero que nada, decir que no estoy en contra de la segunda comisión médico-militar ni de nada de lo que haya que hacer. Pero la primera vez ya hice todo lo que me dijeron, todo lo que querían de mí. Y fue esta misma persona, el jefe de la comisión médico-militar, quien me decía qué hacer. ¿Faltaba algo ahí? ¿Es mi culpa? ¿Por qué gritar? Yo no armo ni firmo el expediente, son ustedes. Y en segundo lugar, intenté preguntar qué exactamente tengo que hacer ahora para no perder otro año y medio. ¿Qué hospitales visitar y qué llevar? Me parecen preguntas normales. Pero ese tipo ni una sola vez me dejó terminar la frase. Empezó a gritarme literalmente, como, ¿ves cuántos papeles tengo aquí? Te dije que trajeras esto y ya, eso es todo. Adiós. Ve otra vez a la comisión médico-militar. Aquí estarás solo. Comienzo la segunda comisión médico-militar y, como mencioné, voy al Centro Territorial de Reclutamiento para resolver problemas de búsqueda. En ese periodo, mi reserva tenía un estado curioso, no apto con exclusión y a la vez en búsqueda. Si encuentro la captura, aquí está. Repito, no me escondía de nadie. Yo iba al Centro Territorial de Reclutamiento a preguntar qué hacer. Esta vez en el Centro Territorial de Reclutamiento fue muy divertido. Entonces empezaron a llegar en masa las órdenes de búsqueda a todos aquellos a quienes antes se las habían retirado por una solicitud por escrito, es decir, como a mí. Resultó no ser una infracción nueva, sino una vieja práctica revivida, como llamé, el Fénix de las multas. Como había mucha gente, no era necesario ir a la oficina de un funcionario. Usualmente, un abogado en el Centro Territorial de Reclutamiento. Los reunieron en el auditorio, donde los funcionarios del Centro de Reclutamiento los recibían en el escenario uno por uno. Había más de 100 personas en la fila y solo atendían a 3 o 5 por hora, a veces un poco más rápido. En el escenario, 2 funcionarios del Centro de Reclutamiento estaban a cada lado. Te sientas mirando al escenario hasta que te llaman. El primero te da el documento de salida con el motivo de la multa y luego haces fila con el segundo funcionario. Y él ya te da los datos, los recibos, a dónde pagar para que vayas y pagues. En la reserva no pude pagar, ya que era una multa antigua con fecha retroactiva y solo se podía liquidar físicamente y completa. En resumen, eso me tomó 2 días y medio. Llegaba a las 9 al Centro Territorial de Reclutamiento y me regresaba a las 5. Casi todo el tiempo solo esperaba sentado, porque no tiene sentido apartar lugar en la fila si no estás ahí. Hacen un pase de lista y si alguien no está, rápidamente desapareces de esa lista, de esa fila. Pagué una multa, aunque no entendí por qué. Como dijeron los del Centro de Reclutamiento, vino la Oficina Estatal de Investigaciones y dijo que todos los que fueron retirados de la búsqueda por medio de una solicitud, como yo, ya no se puede hacer así y que todos tienen que pagar retroactivamente. En el Centro de Reclutamiento se disculparon y dijeron que no pueden hacer nada. Solo transmitimos lo que nos informaron. Estuve 2 días esperando, llegué con el abogado solo para recibir esta tontería, donde tengo una multa de 17,000. También ustedes me dijeron que escribiera una solicitud, que por motivo de no aptitud, con exclusión, que ya no es relevante, y la escribimos. Ustedes la firmaron. Con eso me quitaron de la búsqueda. Él dice que la Oficina Estatal de Investigaciones, o alguien más, afirmó que todo esto es ilegal. Deberían multar retroactivamente a todos. Todos pagan y yo ya recibí una multa. Por supuesto, solo se puede pagar de alguna forma, fuera de línea. Mañana iré a pagarla. Luego otra vez, filas para volver a ver a este abogado. Aunque claro, nunca entendí exactamente cuál fue mi infracción. Dijeron que era por no haber pasado la comisión médico-militar, porque decían que había pasado 1 año y no había iniciado la segunda vez. Aunque yo constantemente iba por mi cuenta y preguntaba qué pasaba, cuándo habría una decisión de Leópolis, si necesitaba algo más, y así sucesivamente. Me dijeron que esperara. Bueno, esperé. De todos modos, no quería andar por la ciudad con el estatus de buscado, esperando a que el tribunal decidiera algo. Pero en realidad no quería acudir al tribunal, así que simplemente pagué el dinero y seguí adelante para pasar la segunda comisión médico-militar. Yo realmente creía que al final simplemente lo haría todo. Si todo siguiera el algoritmo,
no habría trampas ni conocidos y recibiría lo que merezco. Eso fue lo que pasó, pero tardó mucho. La segunda comisión médico-militar tardó más que la primera y fue más oscura, en gran parte porque esa vez ya había muchísima gente este verano, pero aún así, en primer lugar, yo diría que casi la mitad de los médicos en la comisión médico-militar simplemente disfrutan burlándose de la gente. No puedo llamarlo de otra manera. No todos los médicos, pero sí muchos. O sea, puedes pasar horas sentado afuera del consultorio, porque en horario laboral algún médico o médica decidió hacer sus cosas. O incluso simplemente tomar té con algún colega. Y ya, a nadie le importa si tienes otros asuntos fuera de todo este proceso. Ven, espera, quizá hoy logres algo o no. Puede que gastes un día o un mes. Depende de cómo resulte. Si empiezas a prestar atención a eso, como que hay decenas de personas esperando y ustedes parecen no estar haciendo nada, al final terminas esperando aún más tiempo. Comprobado, incluso con gritos. Creo que especialmente recuerdo a la oculista. Estuve esperando en la fila para verla durante 3 días, solo para verla, y cuando por fin entré, me dice, «Oh, ¿tienes una visión del 100%? Le digo que sí, que me hice una cirugía láser en los ojos, y ella dice, «Ah, entonces, tienes que traerme los informes de la operación». Le digo que fue hace mucho, no tengo informe. Le pido que solo ponga que estoy bien, soy apto y tengo visión completa. En la primera comisión médico-militar fue igual. Esa señora dice, «Eres apto». Eso no cambia el resultado ni el informe, pero debo ponerlo aquí. Le digo, bueno, ¿puede escribir que tuve láser y que ahora tengo visión del 100%? Ella dice, no, así no se puede. Se requieren cifras exactas. Tu visión antes y después de la corrección láser, que tomaste o si no tomaste nada, etc. Sin eso, se negó a aceptarlo y me pidió que me fuera. Adiós. Así que empiezo a moverme para conseguir esos documentos. La operación fue en una clínica privada hace años. O sea, no puedo simplemente ir a algún lugar y regresar a la comisión médico-militar. Gracias a Dios, el doctor me envió una copia de ese informe. Vuelvo a ir a la comisión médico-militar con la oftalmóloga. Otra vez hay fila. Pero esta vez, gracias a Dios, solo estuve esperando 1 día y medio. La oftalmóloga me atiende y dice, no es ese el informe que necesito. Lo quiero con el sello oficial, no una copia impresa que usted me trajo. Ella no aceptaba ningún diálogo y otra vez me pidió que saliera y que regresara solo con ese documento. Bueno, vuelvo a ir. Mi oftalmólogo, el que me hizo la operación, ya me escribe con groserías. Me dice, ¿qué es esta tontería? ¿Quién es ella? Finalmente obtengo el documento que requería la especialista y tras una semana, por fin paso solo con una oftalmóloga. Cabe mencionar que nada de esto realmente afecta el curso del asunto en sí. Estoy seguro de que ella podría no haberme molestado tanto. En las otras opciones, una comisión fue antes y otra después. Más adelante hablaremos de eso. Otra oftalmóloga no me molestó y solo dijo, «Todo bien, ya vete». ¿Y luego qué? Después de los médicos estándar, el terapeuta asigna exámenes adicionales. Con ese papel vas al jefe de la comisión por el sello. Sin él no puedes hacer los exámenes. Es curioso que en la puerta del jefe de la comisión diga que puedes poner el sello sin fila. Si encuentro la foto, la pondré también. Esperé como 4 horas para que me pusieran ese sello. Él dejaba pasar a todos menos a mí. Al final pregunté si me atenderían y él respondió que sí. Su asistente lo vio y escuchó. Al final, cuando ya no había nadie cerca del consultorio excepto yo, él sale y dice, «Ya está, hoy no habrá nada, ven mañana». Solo necesitabas poner un sello en un papel para que pudiera seguir pasando los exámenes. Le dije que él mismo dijo que me atendería hoy y respondió, «¿Quién te dijo eso?» Pues él es un patán, ese doctor, una persona desagradable. Le dije, «Usted lo dijo y su asistente lo confirma». Así es, usted realmente lo dijo. Escuché, gracias señora por eso, por haber escuchado. En fin, él puso esos empastes. Fui a hacerme más estudios. Recuerden, todo esto debía recibirlo sin hacer fila. En la puerta de su consultorio está ese letrero. Avancemos. Uno de los estudios adicionales es la hospitalización psiquiátrica. En mi historial médico aparece que tomé antidepresivos. Eso fue divertido, aunque no los antidepresivos. El examen, en principio, también es como una radiografía. No afecta en nada la conclusión de apto o no apto y en general no está relacionado de ninguna manera con mi diagnóstico principal. Lo único que esto agrega es mucho correr y papeleo. Pero sin eso, de nuevo, nadie te va a firmar nada. Pedí que pusieran todo bien, pero había depresión. Escriban apto. Ellos dicen que no, que así es como se hace todo,
que no hay otro procedimiento. Bueno, fui a ese hospital y ahí, en principio, la misma confusión burocrática, todo igual, solo que desde otro ángulo, como dicen. Sí, una revisión rápida del baño en el Hospital Psiquiátrico Regional. Sí. Así es. Puedes ponerte azul, es cómodo. Me hice aquí. 3 días formados solo para llegar a tu destino. Pasas unos días en el hospital, hablas con la doctora, ella firma el acta y te vas. Luego vuelves a la comisión médico-militar. En resumen, regreso a la comisión tras una semana. Luego inicia la corrida entre oncólogos y endocrinólogos, por mi especialidad. Esto también es en hospitales públicos, pero aquí no me dieron referencia para hospitalización. Lo curioso es que volveremos a esto. Al final, tras 4 semanas de la segunda comisión médico-militar, me declaran temporalmente no apto por un mes y, al mes siguiente, me asignan la tercera comisión médico-militar, porque el presidente de la comisión afirma que en la segunda comisión médico-militar no me hicieron el examen adicional necesario, específicamente la hospitalización en endocrinología regional. Él y el terapeuta asignan las referencias para los exámenes. Puede decir que aún no escribe el informe. Mira, hazte esto también y regresa. Como con todos los demás exámenes adicionales, por ejemplo, con el hospital psiquiátrico. No se olvidaron de internarme ahí, aunque eso no tiene nada que ver con mi perfil, ni con mi enfermedad, y así sucesivamente. Bueno, o sea, ¿yo cómo voy a saber exactamente qué es lo que les falta ahí? Porque también me mandaron con endocrinólogos y así, pero igual a hospitales públicos, solo que no a donde realmente debía ir. En resumen, el jefe de la comisión aceptó mi caso, firmó y dijo que estaba bien. Este mes te damos un mes de aplazamiento. Ingresa a otro hospital, a endocrinología, y vuelve en un mes para la tercera comisión médico-militar, en la cual, atención, todo desde el principio. De nuevo, estuve internado en agosto de este año en el Hospital Regional de Endocrinología. Después, paso del barco al baile y entro a la tercera comisión médico-militar, lo cual me llevó tiempo, del 29 de agosto al 3 de octubre. Ahí todo sigue igual. Es decir, a pesar de que literalmente un mes antes ya había pasado por un montón de cosas. Esta es una nueva comisión médico-militar y tienes exactamente los mismos exámenes, filas y así sucesivamente, lo mismo de siempre. No pueden reescribir las conclusiones, aunque sean recientes, porque es un caso nuevo y ya es la tercera comisión médico-militar. Algunos aceptan el análisis, otros lo reescriben, pero la mayoría de los médicos te hacen empezar de nuevo. Al final, recibí otra vez la conclusión de no apto con exclusión, 13A, según el artículo de la ley. Otra vez me mandan a Leópolis. Y finalmente, 2 meses después de esta última comisión médico-militar y 2 años después de la primera, por fin me firmaron todo y me excluyeron definitivamente del registro militar. Por supuesto que estoy contento de que finalmente obtuve lo que merezco, según la ley, sin tranzas, acuerdos, dinero, ni nada de eso. Pero en mi opinión, todo esto podría haber tomado literalmente un par de semanas. Y eso siendo generoso, no 2 años. ¿Cuántos recursos gastan? Simplemente no entiendo en qué. Este verano me hicieron 3 radiografías y 2 ultrasonidos. Probablemente esperando que mi órgano vuelva a crecer. No sé, es como spam excesivo. Parece que ni ellos saben bien lo que hacen. Aunque hay buenos doctores y representantes del Centro Territorial de Reclutamiento, lo he visto. Saludos. El sistema me parece similar a las primeras versiones de Chat Generative Pre-trained Transformer o Siri. Esa es mi impresión. En cuanto a alguna agresión o acciones indebidas hacia mí por parte del Centro Territorial de Reclutamiento, no puedo decir nada de eso. Yo no sentí nada de eso. Todo fue seco, pero no hubo ninguna humillación ni nada por el estilo. Pondría más atención en cómo trabajan los médicos en la comisión médico-militar según mi experiencia. No sé, son humanos. Vamos, como dije, nada ilegal, pero quizá a alguien le interese o le sea útil. Me alegrará si es así. Y respecto al caso mencionado anteriormente de la región de Zitomir, para resumir, añadiré lo siguiente. Todo lo que se necesita son investigaciones justas y castigos. En cualquier caso, ya sea un funcionario del centro de reclutamiento, un plomero o el jefe de la oficina del presidente. La ley debe aplicarse a todos los ciudadanos de Ucrania sin importar su estatus, cargo, dinero o autoridad. O tenemos ley o no tenemos ley. Básicamente, eso es todo, queridos. Gracias por ver. Cuídense, sigan siendo humanos y, si Dios quiere, nos veremos.